Dios nos hace un llamado a vivir en unidad, en amor y en servicio. Gloria sea al Señor. En el libro de Filipenses, capítulo número 2, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, nos deja este llamado muy importante y haciendo mención especialmente que el modelo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Un modelo de humildad, porque siendo Dios no se aferró, se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. Vino a servir, vino a darnos ese ejemplo, esa enseñanza maravillosa, que en esta tierra tenemos el privilegio y también la ordenanza de parte del Señor de servir. Pero ¿cómo? En unidad, ¿cómo? En amor. Y nosotros tenemos esa bendición de poder seguir sus pasos. ¿Y cómo vamos a seguir sus pasos? Leyendo su palabra, viendo lo que Él nos ha dejado establecido, conociéndole más, su carácter, su amor, su gracia, su misericordia, cómo se manifiesta día con día en nuestras vidas y la manera en que nosotros tenemos que responder a tanta gracia y a tanto amor que nosotros hemos recibido. Así que sean bienvenidos nuevamente a un espacio de lectura para bendición de nuestras almas, un tiempo que también podemos compartir con las personas que todavía no conocen a Jesús, que conozcan cuán grande amor ha tenido el Padre, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también a nosotros los creyentes, que podamos seguir continuando siendo santificados y seguir creciendo en la gracia y poder también nosotros esperarle de una manera activa, guardando nuestra salvación con temor y temblor delante de Él. Oramos así, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por todo tu amor y tu instrucción que nos dejas, tu palabra escrita, tu Espíritu Santo que nos enseña. Gracias por ayudarnos, por darnos el tiempo, la vida, el aire que respiramos. Gracias, Señor, Dios mío, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Nos cuidas físicamente, espiritualmente. Nos has dejado todo lo que necesitamos para poder, Dios mío, ser preparados. Señor bendito Dios, santificados, porque tú nos has salvado, Señor. Nos has dado en esa gran misericordia y por gracia la salvación a través de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, porque tú le permitiste tomar nuestro lugar, pagar nuestra deuda, Señor, y tu Espíritu Santo tocó nuestros corazones para que nosotros recibiésemos, Señor, ese don, esa fe salvífica, Señor, ese regalo, y pudiésemos arrepentirnos y pedirte perdón, Señor. Tú nos buscaste, tú nos rescataste y ahora nos sigues ayudando, Señor. Nos sigues, Señor, santificando y te damos gloria y honra por todo lo que tú has hecho y seguirás haciendo. Amén. Amén, mis hermanos amados. Vamos a ver qué leímos el día de ayer. Leíamos el libro de Crónicas, Antiguo Testamento, capítulo número 7 y continuamos viendo los detalles que Dios en su misericordia ha dejado de la genealogía de 6 tribus, en este caso, en este capítulo, en la tribu de Isaacar. Vimos también la tribu de Benjamín, de Neftalí, de Manasés, de Efraín y de Aser. El capítulo podemos ver, para la gloria de Dios, cómo resalta la fidelidad histórica de Dios hacia su pueblo, y también vamos viendo características como era cada una de la tribu, ¿verdad? Si eran valientes, el crecimiento familiar que mostraron y la preparación ante la adversidad. Las tribus de Isaacar y Benjamín, las que empezamos a leer en este capítulo, se mencionan clanes muy destacados. Los descendientes de Isaacar son descritos como hombres entendidos en los tiempos y sabios en sus decisiones. Es decir, hermanos amados, que si vemos qué significa entendido de los tiempos, podemos ver de que ellos sabían la época que estaban viviendo, tanto política como espiritual, y tenían de parte de Dios esa habilidad para saber qué hacer. Qué bonito, ¿verdad? Que Dios les dio ese discernimiento y esa capacidad para ser usados de esa manera en medio de las demás tribus, de sus hermanos, y poder también usados de parte del Señor para poder pelear las batallas de una manera adecuada. Les daban las estrategias el Señor. Por su parte, también en la genealogía de Benjamín incluyen linajes de hombres aguerridos, dice. Entonces, hombres muy valientes, hombres tenaces, hombres que fueron preparados para la guerra. Y luego vimos rápidamente el linaje de Manasés,
se enumeran sus descendientes, incluyendo las hijas de Zelofejad. Y nos recordamos nosotros allá que leíamos por el capítulo 27 y capítulo 36 de Números, que este varón murió y no tuvo hijos. Entonces él nada más tuvo hijas. Pero al momento de fallecer, como no tenía varones, corría el riesgo de que su clan se quedara sin nombre registrado y que sus propiedades pues fueran dispersadas. Entonces sus 5 hijas, Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, fueron y se presentaron, se recuerdan, ante Moisés y Eliezer, y de una manera firme pero respetuosa, ellas expusieron su caso y decían que se les hiciera justicia y que se les permitiera recibir heredad, porque su padre había fallecido y no tenía hijos varones. Entonces Moisés recibió esta queja, esta solicitud a la vez, y se la presenta a Dios. Y Dios en su misericordia les dice que lo que ellas piden es algo justo, por lo cual se hizo un ajuste a la ley y el Señor lo pide así, y esto quedó como precedente, ¿verdad? Forma un momento, un cambio en la legislación de que si algún varón moría y no tenía hijos varones, que sus hijas podían heredar. Pero sí se les permitió a ellas recibir sus propiedades, pero sí se les también exigió que no se casaran con otras tribus para que eso no se diluyera. Así que vemos como Dios en su misericordia cambia los veredictos y ve la intención del corazón, que era buena, que ellas querían mantener el nombre de su padre y seguir también con la riqueza cuidándola dentro de su tribu. La tribu de Efraín y sus tragedias. Lamentablemente leímos una parte familiar muy dura y dolorosa, porque los hijos de Efraín fueron asesinados porque se presentaron hombres malvados, ladrones de ganado, y los mataron. Entonces eso obligó a Efraín a tener nuevos hijos y construir una nueva descendencia. Por otra parte, vimos la tribu de Aser se destaca como un grupo numeroso de jefes de familia ilustres, y fueron descritos como hombres esforzados y valientes, también aptos para la guerra. Eran hombres, mire, muy útiles en medio del pueblo. Era muy importante que tuvieran varones que se pudieran enlistar en la batalla y así poder también cumplir la visión, la ordenanza del Señor de limpiar esa tierra y de proteger también a sus familias. Pasamos a ver rápidamente lo que leímos en el capítulo número 8 de Primera de Crónicas, y ahí se destaca, ¿verdad? Se detalla una genealogía de la tribu de Benjamín muy extensa, y se ve también que tiene su linaje de carácter militar y su prominencia histórica al ser la tribu de donde provino también el primer rey de Israel, que fue el rey Saúl. Entonces vimos la ascendencia de Benjamín. El relato comienza enumerando a los hijos descendientes directos de Benjamín. Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Así que organizados por clanes y familias principales. Y luego se enfoca directamente al linaje de Saúl. Ahí se registra detalladamente la línea genealógica del primer rey de Israel, desde sus antepasados Cis hasta sus descendientes. La familia de Jonatán es mencionada también, y los hijos, sus descendientes, los descendientes de Jonatán, el hijo de Saúl y el gran amigo del rey David. Esto se enfatiza la continuidad, ¿verdad? Gracias al Señor que Dios le permitió a su linaje a pesar de la caída de la casa de Saúl. Recordemos que había un pacto entre David y Jonatán de que cuando David llegara a ser rey, él iba a tener misericordia de la descendencia de Jonatán. Jonatán tenía naturalmente, humanamente pensando, pues ser el sucesor de su padre, pero a Dios le plació levantar al rey David, un hombre conforme a su corazón. Y en el relato que leímos precioso de esa amistad bíblica, ¿verdad? Esa amistad preciosa que se dio y profunda entre ellos, pues se ve que había una humildad de parte de Jonatán, que aceptaba que el rey que iba a suceder a su padre era David, y veía toda la injusticia que su padre estaba haciendo en contra de David y cómo Dios usaba al rey David. Entonces vemos tantas bendiciones y mensajes que podemos seguir profundizando, pero tenemos que continuar. Vemos también que Dios en su gran bondad permite la restauración de la memoria
de la tribu de Benjamín. Recordemos que ellos estuvieron a punto de ser exterminados. Casi sufren una aniquilación completa e histórica. Cuando leímos el libro de los jueces, allá en el capítulo 19 y 21, por lo que ellos hicieron, les invito a que nos vayamos y leamos esos capítulos nuevamente para que veamos los detalles del mal proceder que ellos tuvieron y que por lo tanto casi son exterminados. Pero gracias a Dios se encontró la manera en que ellos tuvieran también sus esposas y pudieran preservar la línea y la memoria, ¿verdad?, de la tribu de Benjamín. Entonces, se afirma la supervivencia de ellos y se restablece, ¿verdad? Acá podemos ver que la misericordia y la fidelidad de Dios hacia la tribu fue muy grande. Luego leímos en este capítulo la genealogía de Jerusalén. A diferencia de las otras listas, esta incluye a los descendientes que habitaron en la ciudad de Gabaón y posteriormente se establecieron como líderes y habitantes importantes en Jerusalén. Entonces, esta genealogía es muy importante y vital, ya que prepara el escenario histórico para el capítulo que vamos a leer este día, Primera de Crónicas 10, donde se relatará la muerte de Saúl y el inicio del reinado del rey David. Pasamos así a hacer la lectura de este día. Gloria sea al Señor. Y seguimos ahora con el capítulo 9 y 10, Primera de Crónicas. Y el título dice del capítulo 9, los que regresaron de Babilonia. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Contando todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros moradores que entraron en sus posiciones en la ciudad fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Habitaron en Jerusalén los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés, Utaí, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Bani, de los hijos de Fares, hijo de Judá, y de los silonitas, Isaías, el primogénito de sus hijos, de los hijos de Sera, Jeuel, y sus hermanos 690, y de los hijos de Benjamín, Salú, hijo de Mesulán, hijo de Jodavías, hijo de Asenúa, Ibneías, hijo de Jeroham, Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri, Mesulán, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibnías, y sus hermanos por su linaje fueron 956. Todos estos hombres fueron jefes de familia en sus casas paternas. De los sacerdotes, Jedaías, Joiarib, Jaquín, Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulán, hijo de Sadoc, hijo de Meraiot, hijo de Ahitob, príncipe de la casa de Dios, Adaía, hijo de Jeroham, hijo de Pasur, hijo de Melquías, Masaí, hijo de Adiel, hijo de Zazerá, hijo de Mesulán, hijo de Mesilemit, hijo de Imer, y sus hermanos jefes de sus casas paternas en número de 1670 hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Hasum, hijo de Isricam, hijo de Asabías. De los hijos de Merari, Bacar, Jerez, Jalalsi, Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sicri, hijo de Asaf. Obadías, hijo de Semaías, hijo de Gelal, hijo de Jedutum, y Berequías, hijo de Asa, hijo de Elcana, el cual habitó en las aldeas de los netofatitas. Los porteros, Salum, Acub, Talmón, Ahimán y sus hermanos. Salum era el jefe. Hasta ahora, entre las cuadrillas de los hijos de Leví, han sido estos los porteros de la puerta del rey, que está al oriente. Salum, el hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos coretitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová.
Y Fenis, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, y Jehová estaba con él. Zacarías, hijo de Meselemía, era portero de la puerta del tabernáculo de reunión. Todos estos, escogidos para guardar en las puertas, eran 212 cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Así ellos y los hijos eran porteros por turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo, y estaban los porteros a los 4 lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y sus hermanos estaban en sus aldeas, venían cada 7 días según su turno, para estar con ellos, porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio, y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios, porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Y los otros de ellos tenían al cargo la vajilla, de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso, y de las especias. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Matatías, uno de los levitas primogénitos de Salum, Coreíta, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la propiciación, los cuales ponían por orden cada día de reposo. También había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de millares de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. Genealogía de Saúl, del versículo 35 en adelante. En Gabaón habitaba Jehiel, padre de Gabaón, el nombre de cuya mujer era Maaca, y su hijo primogénito Abdón, luego Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedón, Ahío, Zacarías y Milclot. Y Milclot engendró a Semeam. Estos habitaban también en Jerusalén con sus hermanos enfrente de ellos. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl. Y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab, Esbaal, hijo de Jonatán, fue Meridbaal, y Meridbaal engendró a Micaía. Los hijos de Micaía, Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Jara, Jara engendró a Amelec, Asmavet y Samri engendró a Mosa, y Mosa engendró a Bina, cuyo hijo fue Refaías, del que fue hijo Elasa, cuyo hijo fue Asel. Y Asel tuvo 6 hijos, y los nombres de los cuales son Azricán, Bocru, Ismael, Searías, Abadías y Hanán. Estos fueron los hijos de Asel. Muerte de Saúl y de sus hijos, capítulo 10. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de los israelitas, y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijo de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros, y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos,
Hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa, y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses, y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jabe de Galaad que los filisteos habían hecho, lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Gloria sea al Señor. Continuamos ahora la lectura en el Nuevo Testamento. Este día nos corresponde leer el capítulo número 3 del libro de Filipenses. Estamos en Filipenses, gloria sea al Señor. Y vamos a ver entonces, para la gloria de Dios, que leímos en el capítulo anterior, gloria a Dios. Vemos la misericordia del Señor como nos sigue instruyendo en su palabra, y Dios en su gran bondad sigue haciendo maravillas en medio de nosotros. El Espíritu Santo nos sigue santificando en su palabra es verdad. Nos conviene leer la Biblia, así que les sigo motivando a que hagamos con la ayuda de Dios el tiempo, con el favor de Dios, venciendo todos los obstáculos que se nos presentan para leer la Biblia, porque nos conviene estar en la palabra del Señor, sumergidos en su presencia. Capítulo 2 de Filipenses es un llamado central a la unidad. Necesitamos como cuerpo de Cristo estar unidos para el propósito santo, en un mismo espíritu, en un mismo Señor, tenemos un mismo bautizo. También Dios nos llama en este capítulo a ser humildes y a servir. Este mensaje sostiene que el ejemplo supremo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nos dejó ejemplo porque dejó su gloria y se hizo siervo, vino a la tierra a servir. Vemos entonces nosotros, leíamos en este capítulo del versículo 1 al 4, una motivación donde el apóstol Pablo nos exhorta a unirnos y nos recuerda que hemos recibido amor, consuelo y que en el Espíritu Santo tenemos comunión con Dios. Tenemos que tener una actitud apropiada, nos pide eliminar de nosotros el egoísmo, pensar solo en lo que nos conviene a nosotros, sino que también pensarme más bien en lo que conviene a todos, a todo el cuerpo de Cristo. Y también nos exhorta a dejar la vanagloria. Todo lo que hagamos tiene que dar gloria al Señor, porque todo lo que no da gloria al Señor es vanagloria y es en vano. En lugar de todo esto, nosotros tenemos que buscar el bienestar de todos los demás y tenemos que considerarnos no superiores, sino que nosotros tener en alta estima a los demás. También leíamos en el versículo 5 al 11, es un himno a la humildad de Cristo, porque el apóstol sigue dándonos la palabra que Cristo es el modelo a seguir. Pablo presenta a Jesucristo como el ejemplo máximo, y así es, de humildad y de obediencia. Siendo Dios, aprendió obediencia del Padre y humildemente vino a servirnos, a darnos el ejemplo. También el despojo que hubo. Jesús siendo Dios, no se aferró a su gloria, a sus privilegios, dejó su trono de gloria, sino que Él se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Habitó entre nosotros. ¡Qué bendición! La humildad y la humillación que Él mostró tan grande. Fue obediente hasta la muerte, y una muerte tan degradante como era la cruz, porque el que era colgado en un madero se consideraba maldito. ¿Pero por qué? Porque Él tomó todo nuestro pecado, tomó la deuda, tomó esa carga
y la pagó en la cruz del Calvario. Venció. El Señor venció al pecado, a la muerte, y nosotros ahora en Cristo somos vencedores. Pero a causa de todo esto que Él hizo, porque se humilló a lo más profundo, recibió la exaltación del Padre. Dios lo exaltó sobremanera, de gran manera, y le dio un nombre que está sobre todo nombre en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, por lo cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Bendito Dios. Así que también el Señor, en este capítulo que leímos de Filipenses, del versículo 12 al 18, nos hace un llamado a ocuparnos en nuestra salvación. La salvación la hemos recibido por gracia a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ese regalo precioso tenemos que cuidarlo con temor y con temblor, por lo cual el apóstol Pablo nos anima a que nosotros nos ocupemos de la salvación. ¿Y qué es ocuparnos? Decidir desarrollar, cultivar esa comunión con Dios y vivir una vida activa de servicio y de reverencia y de respeto hacia nuestro Dios. La obra que Dios ha hecho es algo tan grande y el Señor nos recuerda, ¿verdad?, que tenemos que cuidar todo esto y que Él sigue obrando en nosotros. Él quiere también que nosotros hagamos su voluntad, que es perfecta, que seamos luz en medio de este mundo de tiniebla. Nos instruye a vivir sin quejas y sin murmuraciones. Mire qué importante es, porque de esta manera nos hace ver que si nosotros vivimos no quejándonos, sino que vivimos en gratitud, sin murmurar, sin criticar, sin señalar, entonces dice que seremos lumbreras, luminarias en medio de una generación corrompida, en medio de una generación de oscuridad. De esa manera nosotros podemos dar ejemplo de lo que el Señor hace en nosotros y el poder de Dios. También vimos del versículo 19 al 30 cómo Pablo empieza, ¿verdad?, a dar ejemplos de servicio y pone como ejemplo a Timoteo, que él amaba mucho como un hijo, y a Epafrodito. Timoteo, Pablo lo elogia como un siervo genuino, un siervo real, y también que se preocupaba sinceramente por el bienestar de los demás, demostrando que encarna, ¿verdad?, en el sentir de Cristo. Timoteo estaba enfocado, era real, no había doblez en él. Y qué bonito, ¿verdad?, que Pablo pudo encontrar a este varón, este joven que también tenía responsabilidades y trabajaba arduamente en el ministerio, en la obra del Señor, pero también a Epafrodito. Y Pablo lo presenta como un compañero de milicia que incluso ratifica él que arriesgó su vida y sufrió por la obra de Cristo para asistir a Pablo, y por lo cual también Pablo pide que él debe de ser honrado, debe de ser recibido entre los hermanos con mucha estima, con mucha consideración por todo el trabajo, ¿verdad?, y el apoyo que también había mostrado genuino delante del Señor, acompañando a Pablo también con fidelidad. Y eso es tan difícil ahora, encontrar personas leales, personas que de verdad se comprometan con Dios y con la obra del Señor, que estén pendientes del quehacer de la obra, porque si amamos a Cristo tenemos que amar a los hermanos, a nuestros prójimos, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, cuidar de la iglesia. ¿Qué tal? ¿Qué va con la iglesia? ¿Cómo estamos con las responsabilidades que como iglesia también tenemos? Tenemos para cubrir la renta, tenemos para hacer tantas actividades. ¿Cómo las vamos a hacer? Preocuparnos, no solo enfocarnos, llegar a recibir y recibir. Nosotros tenemos que también dar nuestro tiempo, dar también la disposición de oír a otros, atender los compromisos, los privilegios, para que la obra del Señor y los servicios se continúen dando. Gloria sea al Señor. Así que vamos a leer ahora el capítulo número 3 de Filipenses. Prosigo al blanco es el tema, y dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor.
A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiarme en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte y en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo, por si logro asir aquello para lo cual fue también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que dejé que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintámonos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos en una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuán grande y poderoso es nuestro Dios. Amén. Así que nos gozamos, nos regocijamos siempre en el Señor. Si Dios nos permite, el día de mañana vamos a continuar con la lectura de la Biblia. Que la paz del Señor esté en sus corazones. Sigamos adelante, prosigamos a la meta, veamos el blanco perfecto que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aún el apóstol Pablo decía: yo no creo haberlo alcanzado todo, ni tú ni yo. Así que sigamos avanzando, que Dios nos siga enseñando con su Espíritu Santo y que podamos avanzar y esperarle con gozo y con paz, sirviéndole en unidad, en servicio y en amor, para la gloria de su nombre. Amén.